Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Corintios capítulo 15. Tema 1. El Evangelio recibido, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Además os declaro, hermanos. Pablo introduce una nueva sección doctrinal con una declaración solemne. En 1 de Corintios 2:1 dijo: no fui con excelencia de palabras al anunciaros el testimonio de Dios. Ahora reafirma lo central de su mensaje. No trae una nueva enseñanza, sino recuerda lo esencial. Llama, hermanos, a los creyentes, apelando a su identidad común. Les habla como familia de la fe. La verdad que sigue es fundamental para su salvación. El Evangelio que os he predicado. El mensaje que Pablo entregó es el Evangelio, no ideas humanas. En Romanos 1:16 afirma: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es filosofía, sino revelación divina. Este Evangelio fue anunciado con fidelidad desde el inicio. Pablo no se aparta del fundamento. Lo que proclamó sigue siendo la base inamovible. Toda doctrina debe girar en torno a esta verdad, el cual también recibisteis. La iglesia de Corinto no solo oyó, sino que aceptó este mensaje como verdadero. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: recibisteis la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. El Evangelio no es solo para oír, sino para recibir con fe. La salvación comienza cuando se acepta lo proclamado. Esta recepción fue su entrada al reino. Su identidad cristiana se basa en este acto de fe, en el cual también perseveráis. Pablo afirma que el Evangelio no solo salva, también sostiene. En Juan 8:31 Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta con recibir, hay que continuar en la verdad. La perseverancia es evidencia de una fe genuina. La vida cristiana no es un evento, sino una jornada constante. El Evangelio no se supera, se vive cada día. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por el cual asimismo. El Evangelio no es solo el fundamento, sino el medio continuo de salvación. En Efesios 2:8 se dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo conecta la experiencia pasada con el presente. No hay otro camino. La fe inicial debe mantenerse viva. No hay sustituto para el mensaje de la cruz. Todo creyente depende diariamente de esta verdad. El Evangelio no es opcional, es esencial. Si retenéis la palabra que os he predicado. La salvación requiere perseverancia en la fe. En Hebreos 3:14 se declara: hemos sido hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Retener no es solo recordar, sino vivir conforme a lo recibido. El abandono de la verdad es señal de fe superficial. La verdadera conversión produce firmeza. El Evangelio debe guardarse con celo y convicción. La fidelidad es prueba de regeneración. Sois salvos. La salvación es una realidad presente, pero también progresiva. En 1 de Pedro 1:9 se habla del fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No se refiere a una obra por méritos, sino a la permanencia en la fe. El Evangelio es la vía de entrada y de continuidad. Sin él, no hay esperanza. La seguridad de salvación descansa en esta palabra viva. Salvos por la gracia, mediante la fe perseverante. Si no creísteis en vano. Pablo introduce una advertencia: no toda fe es salvadora. En Santiago 2:26 se enseña: la fe sin obras es muerta. Hay quienes profesan creer, pero su fe no transforma. Creer en vano es recibir el mensaje sin compromiso. Es asentimiento mental sin regeneración.
El Evangelio no es solo para oír, sino para abrazar con todo el corazón. Solo la fe viva produce frutos y permanece hasta el fin. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no inventó el Evangelio, lo transmitió fielmente. En Gálatas 1:12 afirma, no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Él se considera mayordomo de una verdad recibida. No se permite modificarla ni adaptarla. Lo primero que enseñó es lo más importante. El Evangelio tiene una estructura inalterable. Su fidelidad está en no alterar lo que le fue confiado. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la esencia del Evangelio, la muerte sustitutiva de Cristo. En Isaías 53:5 se profetiza, mas el herido fue por nuestras rebeliones. No murió como mártir, sino como sacrificio por el pecado. Su muerte fue necesaria, vicaria y redentora. No fue por accidente, sino por propósito eterno. El pecado exige pago, y Cristo lo asumió voluntariamente. Esta es la base de la reconciliación con Dios. Conforme a las Escrituras. Pablo afirma que la muerte de Cristo fue el cumplimiento de las profecías. En Lucas 24:46 Jesús dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese. Todo lo ocurrido en la cruz ya había sido anunciado. La Escritura valida los hechos. La fe no se basa en emociones, sino en la revelación escrita. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Calvario. Dios es fiel a su palabra y a su plan. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. La sepultura confirma la realidad de la muerte de Cristo. En Isaías 53:9 se predijo, se dispuso con los impíos su sepultura. Su cuerpo fue colocado en la tumba de José de Arimatea. Esto niega cualquier teoría de desmayo o fingimiento. Cristo murió de forma literal, y fue enterrado. El hecho histórico demuestra su humanidad completa. El Evangelio no es solo fe, es también verificación tangible. Y que resucitó al tercer día. La resurrección es el corazón del mensaje cristiano. En Mateo 28:6 se proclamó, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Al tercer día, venció la muerte con poder. Esto valida su identidad como Hijo de Dios. Sin la resurrección, la fe sería en vano. Es el sello del Padre sobre la obra del Hijo. La vida eterna solo es posible por su victoria final sobre el sepulcro. Conforme a las Escrituras. También este evento fue anunciado proféticamente. En Oseas 6:12 lee, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Jesús mismo predijo su resurrección en los Evangelios. Todo lo que ocurrió fue en cumplimiento del plan eterno de Dios. Las Escrituras son el fundamento inquebrantable de la fe. La historia de Cristo no es improvisada, es revelación cumplida. Su resurrección estaba escrita. Primera de Corintios 15:5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. ¿Y que apareció a Cefas? Cefas es Pedro, quien fue uno de los primeros testigos de la resurrección. En Lucas 24:34 se dice, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Jesús restauró al que le negó, reafirmando su gracia. Esta aparición tiene carga pastoral y de perdón. Pedro no fue desechado, fue confirmado. Cristo honra a los quebrantados que se arrepienten. La resurrección también restaura corazones. Y después a los 12. Aquí se refiere al grupo apostólico completo, incluyendo a Tomás tras la resurrección. En Juan 20:26 Jesús se apareció a ellos, estando las puertas cerradas. Su presencia corporal entre ellos borró toda duda. Ellos no vieron visiones, sino al Cristo resucitado en carne. Su testimonio es la base de la predicación apostólica. La Iglesia está fundada sobre estos testigos. Ellos vieron, tocaron y anunciaron la vida.
Primera de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esta aparición masiva confirma que la resurrección no fue un delirio individual. En Mateo 28:10 se menciona que Jesús mandó a sus discípulos a Galilea, donde muchos creen que ocurrió esta manifestación. No hay otra religión con testigos tan numerosos de la resurrección. Esto fortalece la evidencia histórica. No fue un mito privado, sino una experiencia pública. La verdad fue verificada por muchos, de los cuales muchos viven aún. Pablo añade este detalle para reforzar la credibilidad de su afirmación. En Hechos 1:13 dice que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Al momento de escribir esta carta, los testigos aún podían ser consultados. Esto no era leyenda, era historia viva. Los lectores podían confirmar los hechos. La fe no se basa en rumores, sino en testigos oculares. La verdad se mantenía firme y accesible. Y otros ya duermen. Pablo usa duermen como metáfora cristiana de la muerte. En 1 Tesalonicenses 4:14 afirma, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron lo hicieron con esperanza. Esta expresión muestra que la muerte no es el final. Los testigos que partieron descansan hasta la resurrección final. Su testimonio no se ha perdido. Su fe se durmió en Cristo, para despertar en gloria. Primera de Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, fue testigo directo de la resurrección. En Marcos 6:3 se le menciona entre los hermanos de Jesús, y en Gálatas 1:19 Pablo dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Esta aparición personal transformó su incredulidad en liderazgo. Antes no creía, Juan 7:5, pero luego fue columna en la iglesia. La resurrección convence incluso al escéptico. El poder del Cristo resucitado transforma corazones. Después a todos los apóstoles. Esta aparición final al grupo apostólico reafirma su comisión. En Lucas 24:50-51 Jesús los bendice antes de ascender. Esta experiencia consolidó su llamado y misión. Ellos no siguieron a un mártir, sino a un Señor viviente. La base de su testimonio fue lo que vieron y oyeron. Los apóstoles no predicaban ideas, sino un hecho glorioso. El Cristo que vieron vivo, lo anunciaron con poder y certeza. Primera de Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y al último de todos. Pablo se reconoce como el último testigo de la resurrección. En Hechos 9:5 se relata su encuentro con Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aunque no fue parte del grupo original, recibió revelación directa del Cristo resucitado. Esta aparición no fue imaginaria, sino gloriosa y real. Pablo no fue testigo presencial del ministerio terrenal de Jesús, pero sí de su exaltación. Su testimonio completa el círculo apostólico. Como a un abortivo. Pablo usa esta expresión para reflejar su indignidad. La palabra griega ectroma se refiere a un nacimiento prematuro o inesperado. En 1 de Timoteo 1:13 dice, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Se ve a sí mismo como uno que no merecía ser incluido. Esta autopercepción revela su humildad. No fue buscador de Dios, sino alcanzado por gracia. Su llamado fue abrupto, pero genuino. La misericordia lo alcanzó donde no lo esperaba. Me apareció a mí. Pablo afirma con convicción su experiencia personal con el Señor resucitado. En Gálatas 1:12 testifica, lo recibí por revelación de Jesucristo. Esta aparición le dio autoridad apostólica. No fue una visión subjetiva, sino una revelación divina con consecuencias transformadoras. A partir de ahí, su vida dio un giro radical. Todo lo que predica nace de este encuentro. La resurrección no fue doctrina aprendida, sino realidad vivida.
Primera de Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se ve a sí mismo con profunda humildad. En Efesios 3:8 también se llama el más pequeño de todos los santos. Su grandeza ministerial no le hizo olvidar su pasado. No se gloría en su posición, sino en la gracia que lo alcanzó. Reconoce que entre los enviados, él es el menor. Esta actitud lo hace más grande delante de Dios. La verdadera autoridad viene con humildad sincera. Que no soy digno de ser llamado apóstol. La conciencia de su pasado lo mantenía dependiente de la gracia. En Lucas 7:6 un centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pablo adopta ese mismo espíritu. Aunque fue llamado por Cristo mismo, nunca olvidó su indignidad. Esto no era falsa modestia, sino realidad espiritual. La dignidad en el reino no se gana, se recibe. Su llamado fue por misericordia, no por mérito. Porque perseguía la iglesia de Dios. Recuerda con dolor su pasado como enemigo del Evangelio. En Hechos 8:13 dice, solo asolaba la iglesia y arrastraba a hombres y mujeres. Fue un perseguidor implacable. Pero esa historia no fue un obstáculo para la gracia, sino una plataforma para la gloria de Dios. Pablo nunca minimizó su pecado, pero sí magnificó la gracia. Lo que antes destruía, ahora edifica. Su historia muestra el poder del perdón. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo reconoce que todo lo que es y ha hecho es gracias a la misericordia divina. En Primera de Timoteo 1:14 dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No atribuye su transformación a su voluntad, sino a la intervención de Dios. La gracia cambió a un perseguidor en predicador. Esta declaración exalta la soberanía del Salvador. El pasado no lo define, la gracia sí. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia no solo lo salvó, sino que lo impulsó a servir con fervor. En 2 Corintios 6:1 advierte, no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo no desperdició la oportunidad que Dios le dio. La evidencia de que recibió gracia es que fue transformado para la obra. Donde hay gracia verdadera, hay fruto visible. No fue una gracia teórica, sino activa. La gracia operó en su vida con poder real. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo no presume, sino que destaca su dedicación como resultado de la gracia. En 2 Corintios 11:23 afirma, en trabajos más abundante. Su entrega fue radical, incansable y perseverante. Viajó, sufrió, escribió y predicó sin cesar. No era competencia, sino rendición total. El que fue más enemigo se convirtió en el más esforzado. La gracia lo convirtió en siervo fiel, no en espectador pasivo. Pero no yo. Pablo se apresura a aclarar que no toma crédito por sus logros. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo fue crucificado, y ahora es Cristo quien obra a través de él. No quiere que se le vea como superapóstol, sino como instrumento. El yo rendido es el canal de mayor poder. Pablo no se gloría en su esfuerzo, sino en el que le sostiene. La gloria pertenece al Señor. Sino la gracia de Dios conmigo. Repite por tercera vez que todo lo que ha hecho es obra de la gracia. En Filipenses 2:13 afirma, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. La gracia no solo lo salvó, lo acompañó en cada paso. No era gracia del pasado, sino presente y activa. Su vida fue una colaboración constante con la gracia. Su dependencia era diaria, no ocasional. Todo su ministerio fue por gracia con él. Primera de Corintios 15:11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Porque o sea yo.
Pablo enfatiza que no importa quién proclame el mensaje, lo importante es que sea el verdadero evangelio. En Filipenses 1:18 se goza de que Cristo es anunciado. Él no busca protagonismo. Su identidad está subordinada al mensaje. No compite con otros apóstoles, se une a ellos. Lo importante no es el mensajero, sino el contenido. La gloria no es del instrumento, sino del mensaje que lleva. O sean ellos. Se refiere a los otros apóstoles que también predican la resurrección. En Gálatas 2:9 reconoce a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Pablo no desacredita su labor, sino que la afirma. Todos están alineados en la misma doctrina. No hay rivalidad entre apóstoles verdaderos. La unidad doctrinal es más importante que las diferencias personales. El mensaje es uno, aunque los portadores sean diversos. Así predicamos. El contenido del mensaje es lo que une a todos los predicadores genuinos. En Romanos 10:8 Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. El evangelio es claro, definido y fiel. No cambia con el mensajero ni con el tiempo. Cristo muerto y resucitado es el centro de la proclamación. No hay dos evangelios, sino uno solo. La predicación apostólica tiene una sola voz, la de la cruz y la resurrección. Y así habéis creído. La fe de los corintios nació al escuchar este evangelio apostólico. En Romanos 10:17 se enseña, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. No fue por manipulación, sino por verdad revelada. La conversión auténtica es fruto del mensaje correcto. La iglesia nace de la predicación del evangelio puro. Su fe es evidencia del poder del mensaje. No importa quién lo anunció, sino que lo creyeron con verdad. Tema 2. La resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Pablo parte de una verdad ya aceptada, la proclamación del Evangelio incluye la resurrección. En Hechos 2:3 segunda de Pedro declaró, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El mensaje cristiano está cimentado en la victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo no es un añadido, es el corazón del Evangelio. Sin ella, no hay salvación, ni esperanza, ni poder. Toda predicación apostólica la afirmaba. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo denuncia una contradicción entre la fe proclamada y las ideas infiltradas. En 2 de Timoteo 2:18 se menciona a quienes se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Algunos en Corinto negaban la futura resurrección del cuerpo. Esto no era un error menor, sino una negación del Evangelio. La resurrección no es simbólica ni espiritualizada, sino literal. Quitarla destruye la base de la fe cristiana. Primera de Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si no hay resurrección de muertos. Pablo presenta una consecuencia lógica de la negación doctrinal. En Juan 5:28-29 Jesús enseñó, vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Si se descarta la resurrección general, se niega la promesa de vida eterna. El cuerpo, no solo el alma, será transformado. La esperanza cristiana incluye la redención del cuerpo. Rechazar esta verdad afecta toda la doctrina bíblica. Tampoco Cristo resucitó. Pablo conecta la resurrección de los creyentes con la de Cristo. En Romanos 6:5 dice, si fuimos plantados juntamente con Él, también lo seremos en su resurrección. Si los muertos no pueden resucitar, entonces ni siquiera Cristo habría resucitado. Pero eso sería negar toda la proclamación apostólica. Su resurrección es primicia, no excepción. Negar la resurrección futura implica negar la resurrección pasada. El argumento es contundente. Primera de Corintios 15:14.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó. Pablo plantea una posibilidad contraria a la verdad para mostrar su absurdo. En 1 de Pedro 1:13 dice que Dios nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús permaneciera muerto, todo lo demás cae. Él sería un mártir, no un salvador. No habría mediador, ni victoria, ni esperanza. La tumba vacía es la garantía de la redención. Su resurrección sostiene toda la fe cristiana. Vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, los apóstoles estarían proclamando una mentira inútil. En Isaías 52:7 se exalta el que anuncia la paz, que dice a Sión, tu Dios reina. Pero si Cristo está muerto, no reina, ni salva, ni vive. Toda predicación se volvería hueca, sin propósito. No bastan palabras emotivas si no hay verdad detrás. El Evangelio dejaría de ser buenas noticias. La predicación pierde sentido sin resurrección. Vana es también vuestra fe. Sin resurrección, la fe no tiene objeto real, ni poder transformador. En Hebreos 11:1 se enseña que la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero si el fundamento de la fe es falso, la fe es ilusión. El creyente sería un seguidor de una historia rota. La fe cristiana es histórica y espiritual. No se apoya en sentimientos, sino en hechos. Si Cristo no vive, la fe muere. 1 de Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Pablo afirma que negar la resurrección implicaría que los apóstoles mienten en nombre de Dios. En Hechos 4:33 se dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La integridad de su ministerio está en juego. No se trataba de opiniones, sino de afirmaciones divinamente inspiradas. Si Cristo no resucitó, serían blasfemos y engañadores. El testimonio apostólico se basa en la verdad vista y oída. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. La resurrección de Cristo fue el centro del mensaje apostólico desde el principio. En Hechos 2:24 Pedro predicó, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Ellos no testificaban de un ideal, sino de un hecho. Atribuían la resurrección directamente a Dios Padre. Si eso fuera falso, estarían usando el nombre de Dios para engañar. La gravedad del asunto es inmensa. Pablo no suaviza las consecuencias. Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan en general, Cristo tampoco lo hizo, porque su resurrección fue corporal. En Romanos 6:9 Pablo dice, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Negar la resurrección futura invalida la pasada. No se pueden separar. La lógica es directa, si uno niega la posibilidad, niega el ejemplo. Cristo no fue un caso único, sino la primicia. La negación arrastra todo el Evangelio. 1 de Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan. Pablo reitera el punto central para que no haya duda, si se niega la resurrección general, se niega toda resurrección. En Juan 11:24 Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. La esperanza bíblica siempre ha incluido la vida después de la muerte. Negarla es destruir el consuelo eterno. La incredulidad moderna o filosófica no tiene lugar en la fe apostólica. Sin resurrección, no hay redención completa. Tampoco Cristo resucitó. Si no hay posibilidad de que los muertos vuelvan a la vida, entonces ni siquiera Cristo habría vuelto. En Colosenses 1:18 dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Esto significa que su resurrección garantiza la nuestra. Negar la general anula la particular. No se puede aceptar a Cristo resucitado y rechazar la resurrección del creyente.
Ambos están conectados teológica e históricamente. Separarlos destruye la fe. Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó. Pablo sigue con la lógica de consecuencias: si la resurrección es falsa, el Evangelio se derrumba. En Romanos 4:25 se afirma que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección no es un extra, es la evidencia de que el sacrificio fue aceptado. Si Él no vive, la cruz fue inútil. La resurrección valida la obra expiatoria. Sin ella, la muerte tiene la última palabra. Vuestra fe es vana. Una fe puesta en un Salvador muerto es completamente inútil. En Hebreos 11:6 se enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe debe tener un objeto vivo, no un recuerdo. Si Cristo no ha vencido la muerte, confiar en Él no tiene valor. No hay perdón, ni victoria, ni esperanza futura. Es una fe sin sustancia. La fe verdadera se ancla en un Cristo resucitado y activo. Aún estáis en vuestros pecados. Sin resurrección, no hay justificación ni redención. En Romanos 5:10 Pablo dice, reconciliados por la muerte de su Hijo. Pero esa reconciliación se completa con la resurrección. La victoria sobre el pecado incluye vencer a la muerte. Si Cristo no resucitó, el pecado aún tiene dominio. No habría regeneración, ni adopción, ni vida eterna. Estaríamos separados de Dios. La resurrección es el sello de nuestra libertad. Primera de Corintios 15:18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo. Pablo usa el término durmieron para referirse a los creyentes fallecidos. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esta expresión muestra que la muerte, para el creyente, es temporal. Dormir implica esperanza de despertar. Pero si no hay resurrección, ese sueño se transforma en condena. No habría más esperanza para ellos. La muerte sería final y definitiva. Perecieron. Esto es lo más trágico que puede concluirse si se niega la resurrección. En Juan 3:16 Jesús prometió que el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin resurrección, no hay eternidad, ni salvación, ni gloria futura. Aquellos que vivieron en fe estarían completamente perdidos. El Evangelio sería una cruel ilusión. Negar la resurrección despoja de sentido a toda esperanza cristiana. Sería una derrota total. Primera de Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Pablo pone en contraste la esperanza temporal con la esperanza eterna. En Tito 2:13 se menciona la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si el Evangelio solo tiene valor para esta vida, entonces es incompleto. Cristo no vino solo para mejorar nuestro presente. Su obra trasciende la muerte. Sin resurrección, nuestra fe queda confinada a lo terrenal. Y eso es insuficiente. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si los creyentes viven entregados, sufren persecución y renuncian al pecado por una esperanza falsa, entonces su vida sería lamentable. En 2 de Timoteo 3:12 se afirma, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Para qué sufrir por una mentira? El sacrificio sería en vano. La vida cristiana sería ilusa y miserable. Pero Pablo no dice esto por desesperanza, sino para mostrar cuán segura es nuestra esperanza real. La resurrección hace que todo valga la pena. Tema 3. Cristo como primicias de la resurrección y vencedor final sobre la muerte. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo cambia de su argumento hipotético a la afirmación gloriosa de la verdad.
En Lucas 24:6 los ángeles declararon, no está aquí, sino que ha resucitado. No se trata de posibilidad, sino de un hecho consumado. Jesús venció la muerte con poder. Su resurrección es el fundamento real de nuestra fe. Todo lo dicho antes queda superado por esta realidad: Cristo vive, reina y vendrá otra vez. Primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicias remite a la primera parte de la cosecha, consagrada a Dios. En Levítico 23:10 se mandaba ofrecer una gavilla por primicia de los primeros frutos. Cristo, al resucitar, inaugura la resurrección de todos los creyentes. Lo que ocurrió con Él ocurrirá con nosotros. Él no es la excepción, sino el primero. Su victoria es garantía de la nuestra. Dormir en Cristo es esperar en seguridad. Primera de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Esto se refiere a Adán, cuya desobediencia trajo la muerte al mundo. En Romanos 5:12 se enseña que, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Adán actuó como representante de la humanidad. Su caída trajo condenación universal. Desde entonces, todo ser humano nace bajo la sombra de la muerte. La entrada del pecado corrompió la creación. La muerte fue el fruto inevitable del pecado. También por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. En Romanos 5:17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Él es el segundo Adán, el nuevo representante de la humanidad redimida. Su obediencia venció la desobediencia de Adán. Su victoria es tan real como la caída fue trágica. Ahora hay una nueva humanidad en Cristo. La resurrección no es mito, es reversión gloriosa del desastre del Edén. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren. Todos los seres humanos nacen con la herencia de Adán, una naturaleza caída y mortal. En Hebreos 9:27 se dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. La muerte es la consecuencia inevitable del pecado original. Nadie escapa de su alcance. En Adán estamos condenados. Su historia es la nuestra por nacimiento natural. La caída fue total. La única esperanza debe venir de fuera de Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Pero en Cristo hay una nueva herencia, vida eterna por gracia. En Juan 5:21 Jesús declaró, el Hijo a los que quiere da vida. Esta vivificación no es solo moral, sino corporal y eterna. No todos serán vivificados automáticamente, sino todos los que están en Cristo. Él es la fuente y el modelo. Su vida nos levanta del polvo. Esta esperanza es segura y gloriosa. La muerte no tiene la última palabra. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Pero cada uno en su debido orden. Pablo afirma que la resurrección sigue un orden divinamente establecido. En Eclesiastés 3:1 se enseña, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No todos resucitan al mismo tiempo ni del mismo modo. Dios es un Dios de orden, incluso en la victoria final. Cada fase del plan redentor se cumple en secuencia perfecta. La resurrección tiene una estructura cronológica y teológica. Cristo, las primicias. La resurrección de Cristo es la primera de todas y representa las primicias de la nueva creación. En Colosenses 1:18 se declara, Él es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección inaugura el nuevo orden eterno. Él es la muestra anticipada de lo que vendrá para los suyos. Lo que ocurrió con Él ocurrirá con todos los que le pertenecen. Es garantía absoluta. Su victoria es el inicio del gran despertar. Luego los que son de Cristo, en su venida. La resurrección de los creyentes ocurrirá en la segunda venida del Señor. En 1 Tesalonicenses 4:16 se afirma, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Los que le pertenecen serán transformados para siempre. No se trata de una reencarnación, sino de una glorificación. Esta esperanza es segura y específica. Solo los que son de Cristo participarán. Su venida será el gran día de resurrección. Primera de Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin. Pablo anuncia el cierre definitivo de la historia humana bajo el gobierno de Cristo. En Mateo 24:14 se dice, y entonces vendrá el fin. No es un fin caótico, sino consumación gloriosa. Todo culmina según el plan divino. No hay azar en la eternidad. El fin no es destrucción sin sentido, sino la coronación del propósito eterno. Todo lo creado será renovado bajo el dominio de Cristo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo, habiendo cumplido su misión redentora y reinado milenial, entregará todo al Padre. En Filipenses 2:10-11 se dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es que Cristo deje de reinar, sino que su reinado se funde en la plenitud de la deidad. Él glorifica al Padre en perfecta obediencia. El reino será devuelto al origen de todo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto habla de la derrota final de todos los sistemas opuestos a Dios. En Efesios 1:21 se menciona a Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder. Nada quedará fuera de su control. Todo imperio humano y toda fuerza espiritual será sometida. No habrá más rebelión ni oposición. La victoria de Cristo será total y definitiva. El universo será purificado de todo poder contrario. Primera de Corintios 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque preciso es que Él reine. Esta es una afirmación categórica: Cristo debe reinar según el plan eterno de Dios. En Salmo 110:1 el Padre dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Su reinado no es simbólico, es real y activo. Él gobierna desde el cielo y vendrá a establecer su reino visible. Este reinado no es opcional, es necesario. La historia se encamina a la entronización universal del Hijo. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es el cumplimiento pleno de su victoria mesiánica. En Hebreos 10:13 se habla de Cristo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo lo que se opone será derrotado. Satanás, la muerte, el pecado y todo sistema contrario serán vencidos. No habrá resistencia que prevalezca. Esta es la consumación del reino. Cristo reinará con justicia hasta que todo esté sujeto. Primera de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo. Pablo identifica a la muerte como el enemigo final del plan redentor. En Apocalipsis 20:14 se dice, la muerte y el Hadís fueron lanzados al lago de fuego. Aunque ya vencida por Cristo, la muerte aún afecta a la humanidad. Es la herencia de Adán, y su dominio será revocado completamente al final. Es enemiga de la vida, del propósito divino y de la comunión eterna. Su derrota será el sello de la victoria total de Cristo. Que será destruido. La muerte no será domesticada, será eliminada. En Isaías 25:8 está prometido, destruirá a la muerte para siempre. Cristo no solo venció la muerte en su resurrección, sino que la anulará universalmente. Su poder será quitado del todo. Ya no habrá sepulcros, llanto ni separación. La vida eterna será plena y sin interrupciones. Esta destrucción será definitiva, irreversible, gloriosa. Es la muerte. Pablo enfatiza que el mayor enemigo de la humanidad será abolido por el Rey resucitado. En Juan 11:25 Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. La muerte ha reinado desde Adán, pero su fin ha sido determinado. No fue parte del diseño original de Dios. La redención restaura lo perdido,
y el último obstáculo es removido. Cristo reinará en un mundo sin muerte. El Evangelio culmina en vida eterna. Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esta declaración retoma el Salmo 8:6, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios Padre ha dado a Cristo autoridad sobre todo. Nada escapa a su dominio. Ya sea físico, espiritual o celestial, todo le pertenece. Esta sujeción no es temporal, es absoluta. Jesús reina sobre reinos visibles e invisibles. Su autoridad no tiene rival. Todo está sometido bajo su señorío. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, Pablo muestra precisión teológica al explicar que la frase, todas las cosas, tiene una excepción. En Hebreos 2:8 también se aclara, nada dejó que no sea sujeto a Él. Cristo tiene autoridad plena sobre la creación. Pero sujeción no significa independencia del Padre. Aunque exaltado, se mantiene en perfecta obediencia. La Trinidad actúa en armonía. Todo está bajo Cristo, menos el Padre que lo exaltó. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. La única excepción al dominio de Cristo es Dios Padre mismo. En 1 de Corintios 3:23 se nos dijo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El Hijo reina bajo la autoridad del Padre. No hay rivalidad en la Trinidad, sino función y honra mutua. El Padre exaltó al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. Esta sujeción no es inferioridad, es perfecta unidad. Todo culmina en la gloria del Dios Trino. 1 de Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Pablo señala el momento culminante del plan redentor. En Filipenses 2:10-11 se anticipa que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En ese día, todo se habrá sometido voluntariamente o por juicio. No quedará resistencia ni rebelión. Todo el universo reconocerá la soberanía de Cristo. El reinado mesiánico habrá cumplido su propósito. El plan eterno llegará a su plenitud. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Esta sujeción es funcional, no esencial. En Juan 14:28 Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, refiriéndose a su rol terrenal. Aquí Cristo entrega el reino al Padre, en acto de obediencia y honra. La obra redentora concluirá con su misión perfecta. No es renuncia de divinidad, sino acto de comunión eterna. El Hijo no pierde autoridad, sino que la funde en la gloria del Padre. Sujeción es plenitud, no pérdida. Para que Dios sea todo en todos. El propósito final es que la gloria de Dios llene absolutamente todo. En Apocalipsis 21:13 declara, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Ya no habrá separación ni mediación, Dios estará en todo y en todos. El pecado será eliminado, la muerte destruida y la creación restaurada. El gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu será absoluto y eterno. Todo reflejará su presencia. Esta es la meta del Evangelio.